Hay susurros en las cámaras silenciosas del alma, un dolor profundo y persistente que muchos descartan como mero descontento. Es el sutil temblor de un espíritu confinado, anhelando liberarse de una jaula invisible. ¿No lo has sentido? Y es profunda sensación de estar a la deriva, perpetuamente atrapado en un ciclo de patrones familiares, un laberinto donde cada giro te lleva de vuelta al mismo vacío resonante. Este sentimiento, este estancamiento, omnipresente como quizás lo llames, no es meramente una invención de la imaginación o un defecto en tu ser. Es la manifestación tangible de un condicionamiento antiguo e insidioso, un patrón invisible tejido en la propia fibra de tu percepción, meticulosamente diseñado para atar tu atención a un estado de alerta perpetua, de mera supervivencia durante milenios. Los sabios entre nosotros, aquellos que se atrevieron a mirar más allá del velo de la ilusión cotidiana, hablaron de un código primordial, una frecuencia vibratoria que dicta la arquitectura misma de nuestra realidad. Este conocimiento, a menudo considerado demasiado potente, demasiado disruptivo para el orden establecido, fue meticulosamente guardado, oculto en textos ahora considerados prohibidos, sus páginas quebradizas por la edad, sus verdades brillando con la luz de civilizaciones olvidadas. Uno de esos pergaminos, del que se susurra que se originó en las bibliotecas perdidas de Thoth, no habla de lo que hacemos para manifestar, sino de lo que somos, de las corrientes invisibles, que esculpen nuestro mundo desde dentro. Sugiere que nuestro universo no solo reacciona a nuestros deseos manifiestos, sino al zumbido silencioso y subatómico de nuestro estado energético más profundo. Una frecuencia orquestada por donde reside verdaderamente nuestra atención. Considera, por un momento, el mundo que habitas no es un gran tapiz, constantemente tejido de nuevo por fuerzas invisibles. Se nos enseña a creer en una realidad sólida, inmutable, un escenario fijo sobre el cual se desarrolla nuestro drama. Sin embargo, la sabiduría ancestral, transmitida a través de linajes secretos de alquimistas y místicos, revela una verdad diferente. La realidad no es un dado, es un eco continuamente generado de una programación invisible. Esta programación no es accidental, se refuerza diligentemente, día a día, aliento a aliento, por sistemas externos que operan como grandes orquestadores vibracionales. El zumbido incesante de los medios, los algoritmos hipnóticos de las redes sociales, las propias estructuras de la expectativa social, son maestros tejedores, dirigiendo sutilmente tu atención, no hacia lo que aspiras a crear, sino hacia lo que te obligan. Esta es la gran ilusión, la clave oculta de por qué la manifestación a menudo se siente como una danza fútil en la oscuridad. No se trata del deseo ferviente pronunciado en el vacío, ni de la gran visión meticulosamente trazada en un tablero. La verdadera manifestación, la genuina alquimia interior de la creación, depende enteramente de lo que tu atención, tu forma más potente de energía cósmica, abraza y sostiene. Los antiguos místicos entendían que nuestra propia conciencia actúa como un punto focal para esta energía, y donde la dirigimos consciente o inconscientemente, allí nuestra realidad se cohesiona. Esto no es solo una reflexión filosófica, es el principio fundamental de la alquimia interior, el proceso de transformar el miedo y la limitación básicos en iluminación espiritual. Los textos prohibidos revelan que nuestro estado actual de ser, esa sensación persistente de limitación, surge de un patrón vibracional primordial, uno que nos mantiene perpetuamente buscando, perpetuamente esforzándonos, pero paradójicamente, nunca llegando verdaderamente. Es un bucle, un circuito cerrado de respuesta condicionada. Pero, ¿cómo liberarse de esta intrincada red de programación invisible? ¿Cómo recalibrar este código vibracional interno que ha sido tan profundamente errado? El viaje comienza reconociendo la primera y más omnipresente capa de este condicionamiento. Es el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás limitaciones. El primero de 6 niveles vibracionales que deben ser atravesados para que la verdadera libertad se despliegue. Es el nivel donde el concepto mismo de seguridad se distorsiona, donde la cautela se convierte en una jaula y la prudencia en una prisión. Es donde tu atención, tu recurso más preciado, es implacablemente atraída por el fantasma de lo que está ausente, la sombra de lo que podría fallar. Este es el estrato inicial de la existencia, el modo de supervivencia, y sus astutos disfraces son lo que desvelaremos a continuación, pues dentro de su engañoso abrazo reside la raíz de gran parte del sufrimiento y estancamiento humanos. Esta es la primera trampa del velo de ilusión, la red invisible tejida alrededor de nuestra atención, condicionándola a un estado de alerta y supervivencia perpetua. No es una elección consciente, sino un patrón vibracional profundamente arraigado, un eco primordial que nos atrapa en ciclos de escasez e inseguridad. Piénsalo como un código prohibido, no de interdicción sino de olvido, grabado en las profundidades de nuestro ser, a través de milenios de condicionamiento. La sabiduría ancestral advierte en dónde reside tu atención.
tu energía fluye, y si tu atención está incesantemente fija en lo que falta, en el peligro inminente, en la fragilidad de la existencia, estás, sin saberlo, alimentando esa misma vibración de estancamiento. Este es el núcleo del código vibracional prohibido, que hace que la vida se sienta estancada. Se manifiesta como una capa de baja frecuencia que envuelve la misma energía cósmica que pulsa a través de ti, impidiendo su flujo libre y ascendente, de manera muy similar a un campo de distorsión sutil, pero implacable. Los textos prohibidos, aquellos velados para la mayoría, pero descifrados por verdaderos buscadores de alquimia interior, describen esta condición como la cadena de sombra o el grillete del miedo primordial. No es una sombra externa, sino una proyección interna, forjada por el miedo a la pérdida, por el apego a lo conocido y por la aversión a lo desconocido. A la iluminación espiritual no puede florecer plenamente donde la mente está constantemente comprometida en la vigilancia. Imagina un jardín donde las flores más raras requieren luz solar ininterrumpida para florecer. Si nubes de aprensión cubren el cielo de tu conciencia, el crecimiento se inhibe, la abundancia retrocede. Esta vibración de supervivencia te impide percibir los misterios ocultos que se desarrollan a tu alrededor, las sincronicidades que se manifiestan para aquellos que operan en frecuencias más altas. Distorsiona tu percepción de la realidad, haciéndote ver peligro, donde hay oportunidad y limitación, donde hay potencial ilimitado en las antiguas escuelas herméticas de Egipto, en sus enseñanzas veladas contenidas en los textos prohibidos. Hablaban de la necesidad de desatar los nudos del tiempo y el espacio de la mente inferior. Estos nudos no eran meramente conceptuales, sino energéticos, bloqueos vibracionales que nos impedían ascender a planos superiores de conciencia y acceder a la plenitud de la energía cósmica. Entendían que la atención condicionada a la supervivencia era el mayo ere de estos nudos, un ancla invisible que nos ataba al lecho del río, impidiéndonos navegar en las aguas más profundas de la verdad y la abundancia. Promovían rituales de purificación y meditaciones profundas específicamente destinadas a realinear esta atención, liberándola de la tiranía del miedo y la escasez, no para negar la existencia de desafíos, sino para trascender la fijación en ellos, transformando el plomo de la aprehensión en el oro de la claridad y la sabiduría ancestral, al reconocer que tu atención ha sido entrenada para operar en este modo de alerta roja, un programa de autoconservación que se ha convertido en una prisión autoimpuesta. Comienzas a desentrañar el primero de los misterios ocultos detrás de tu estancamiento. Empiezas a preguntarte, ¿estoy realmente en peligro ahora? ¿O mi mente está simplemente haciendo eco de un patrón antiguo, un programa heredado que drena mi energía cósmica y me mantiene en un estado de no consecución perpetua? En esta reevaluación sincera, en este valiente giro de la atención hacia adentro, donde la verdadera alquimia interior encuentra su punto de partida. Cada vez que rediriges conscientemente tu atención de una preocupación basada en la supervivencia a una perspectiva de confianza y expansión, estás, en efecto, recalibrando esta energía vital, elevando tu propia frecuencia. Sin embargo, esta capa de supervivencia es meramente la puerta de entrada a una comprensión completa del código vibracional. Se manifiesta en innumerables formas, muchas tan sutiles que pasan desapercibidas, porque si la atención condicionada a la supervivencia es el primer y más fundamental candado, ¿cómo se manifiesta en nuestras búsquedas de seguridad material, en nuestras relaciones afectivas y como esta búsqueda incesante de posesión, de control sobre el mundo externo, revela una capa aún más sutil y profunda de este código vibracional prohibido, una que espera ser desvelada y que puede ser aún más astuta en su manifestación? Consideremos ahora la capa más insidiosa de este intrincado velo, lo que llamamos programación invisible. Es la arquitectura silenciosa sobre la que se construye la misma realidad que percibes, no como un deseo consciente de tu corazón, sino como el resultado de un sutil tejido, una miríada de códigos vibracionales que son continuamente reforzados por sistemas externos tan ubicuos como el aire que respiras. Esto no es una conspiración en el sentido vulgar, sino una evolución de la propia conciencia colectiva, una red de percepción que se solidifica a través de la repetición y la imitation. Desde los albores de la humanidad, la sabiduría ancestral ha susurrado sobre la naturaleza ilusoria del mundo manifiesto. En los misterios ocultos de Oriente, el concepto de Maya describe el universo como una ilusión, un tapiz de formas y apariencias que velan la realidad última. Los gnósticos, a su vez, hablaban de arcontes, fuerzas que no son necesariamente malévolas, pero que mantienen a la humanidad aprisionada en una realidad limitada, a través de la manipulación de la percepción y la generación de miedos. Estas antiguas comprensiones, a menudo relegadas a textos prohibidos y tradiciones esotéricas. Revelin QLA, programación de la realidad, no es un fenómeno nuevo.
sino un patrón arquetípico de la conciencia. Es un campo de energía que se forma y refracta según el enfoque colectivo, un espejo que refleja no lo que se desea verbalmente, sino lo que se sostiene energéticamente. Sin embargo, en los tiempos modernos, esta programación silenciosa ha ganado una amplificación sin precedentes. Vastas redes de medios y plataformas sociales omnipresentes se han convertido en los nuevos templos y oráculos, no solo transmitiendo información, sino, lo que es más crucial, capturando y dirigiendo la energía cósmica de tu atención. No solo venden productos, venden narrativas, definiendo lo que constituye valor, éxito y escasez. No solo muestran la realidad, la moldean, alimentando un flujo constante de estímulos que imperceptiblemente programan tu mente y, por extensión, tu realidad. Por eso, la verdadera manifestación no reside en el acto de querer vehementemente algo. ¿Cuántas veces has deseado ardientemente un nuevo trabajo, una relación ideal o abundancia financiera, solo para verlos escurrirse entre tus dedos? La clave no está en el deseo, sino en lo que tu atención sostiene. Si tu atención, minuto a minuto, está bombardeada con imágenes de carencia, comparaciones incesantes, noticias de crisis y narrativas de escasez, incluso si tu mente consciente quiere abundancia, tu energía cósmica está en realidad alimentando lo contrario. Tu atención se convierte en el suelo fértil. Aquello en lo que mora, aquello que nutre persistentemente, es lo que florece en tu experiencia. Querer es una semilla lanzada al viento. Sostener la atención es el riego diario que la hace brotar en es el punto de inflexión para la alquimia interior, el umbral para la iluminación espiritual. Comprender que tu realidad no es un accidente, sino un reflejo preciso de lo que tu atención sostiene. Desmitifica el proceso de manifestación y te empodera de maneras inimaginables. No es una fuerza mística externa, sino el poder inherente de tu propia conciencia. La pregunta que surge entonces es: ¿ansí la realidad es programación y la atención es el control remoto? ¿Qué tan libres somos realmente para cambiar de canal? ¿O estamos atrapados en el canal que otros han elegido para nosotros? Y, más profundamente, ¿quiénes son los verdaderos programadores de esta intrincada red de percepción que llamamos vida? Si la realidad es programación y la atención es el control remoto, ¿qué tan libres somos realmente para cambiar el canal? ¿O estamos atascados en el canal que otros han elegido para nosotros? Y, más profundamente, ¿quiénes son los verdaderos programadores de esta intrincada red de percepción que llamamos vida? La respuesta, mi buscador, reside en las capas más profundas de tu existencia, en lo que yo llamo nivel 1A supervivencia. Esta es la base de la programación, donde el miedo no se presenta como un monstruo obvio, sino que se disfraza hábilmente bajo los velos de la responsabilidad y la prudencia. Piénsalo, ¿cuántas de tus preocupaciones razonables son en realidad manifestaciones subliminales del pánico a perder lo que tienes o de nunca lograr lo que consideras necesario? La atención, en esta etapa, es un faro que, en lugar de iluminar el camino, proyecta su luz solo sobre las sombras, lo que falta, lo que podría salir mal, las infinitas posibilidades de carencia y fracaso en la sabiduría ancestral nos ha advertido. Durante milenios, lo que nutres con tu atención crece, pero en el nivel 1, esta verdad se pervierte. La energía cósmica, que debería fluir hacia la creación y la expansión, es paradójicamente drenada y concentrada en mantener un estado de alerta constante, de defensa contra amenazas imaginarias o amplificadas. Te conviertes en un guardián del abismo, vigilando para evitar que te trague. Y en esta vigilia constante, terminas alimentándolo con la sustancia misma de tu vida. Es como si la mente, en su afán de proteger, construyera una jaula invisible, donde la preocupación son los barrotes y la escasez. El paisaje eterno es. Este es uno de los grandes misterios ocultos de la existencia humana, como el instinto más básico, el de la autoconservación, puede distorsionarse tan fácilmente para convertirse en una prisión. Los antiguos textos prohibidos, algunos de ellos descubiertos en vasijas selladas y cuevas olvidadas, como los rollos de Nag Hammadi, susurran sobre esta condición. Hablan de arcontes y de miergos, no como demonios externos, sino como fuerzas internas o colectivas que mantienen a la humanidad engañada en la materialidad y el miedo, impidiendo la plena iluminación espiritual. No son entidades malévolas en el sentido ordinario, sino más bien patrones de pensamiento y frecuencia que se perpetúan a través de la atención, no examinada a la obsesión con tener y mantener, con la seguridad y la prevención de desastres. Desvía tu energía cósmica de horizontes de potencial ilimitado. Te conviertes en el programador de tu propia escasez, alimentándola con cada pensamiento de carencia, cada noticia alarmante que consumes, cada comparación que te disminuye. La verdadera alquimia interior comienza aquí, en la capacidad de reconocer que esta responsabilidad y prudencia
pueden ser en realidad las trampas más sofisticadas del miedo. Requiere que te preguntes, ¿quién es el verdadero yo que tiene miedo? Y, al reconocer este patrón, surge la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si tu atención se redirigiera deliberadamente? No a lo que falta, sino a lo que abunda, no a lo que puede salir mal, sino a lo que puede florecer. Y si la verdadera responsabilidad fuera liberarte de esta programación ancestral de supervivencia, ascender a un nivel donde la atención es una fuerza creativa, no una herramienta de defensa. La respuesta a esta pregunta revela el núcleo del nivel 2, el control. Cuando la atención, en lugar de ser una fuerza creadora, se convierte en una herramienta de defensa, uno se encuentra atrapado en un ciclo incesante de urgencia y esfuerzo. La energía cósmica, que debería fluir libremente hacia la manifestación, se canaliza hacia la contención, hacia el mantenimiento de un muro contra lo que se teme. Es el agotamiento del cuerpo y el espíritu, no por la acción productiva, sino por la resistencia constante. La vibración predominante en este estado es la de la desconfianza, una desconfianza no solo del otro, sino del propio tapiz de la existencia, de la inteligencia del universo. Y, como un espejo fiel, el universo responde afreshando cada vez más situaciones que parecen exigir tu control, reforzando la creencia de que debes ser el guardián de cada detalle, el titiritero de cada evento en los antiguos maestros de la alquimia interior, cuya sabiduría ancestral a menudo está velada en misterios ocultos y ciertos textos prohibidos, como los fragmentos herméticos descubiertos en papiros, o las tablas esmeralda que susurran verdades universales, comprendían perfectamente. Enseñaban que el microcosmos refleja el macrocosmos. Lo que está dentro, está fuera. Si tu percepción interna es que el mundo es caótico y necesita ser domado, entonces el mundo externo presentará caos para ser domado. La necesidad de control surge de la ilusión de separación, la creencia de que eres un ser aislado y vulnerable en un universo indiferente o incluso hostil. Esta ilusión genera una sed insaciable de seguridad, que lleva al agotamiento perpetuo, pues no existe un control verdaderamente absoluto. Ahí imagina el mito de Sísifo, empujando sin cesar la roca montaña arriba, solo para verla rodar de nuevo. Esta es la metáfora de la existencia a nivel del control. La energía cósmica se disipa en este esfuerzo fútil por dominar lo indomable, por contener el flujo natural de la vida. Cada vez que te sientes compelido a intervenir, a microgestionar, a planificar cada contingencia, no estás ejerciendo poder, sino alimentando la rueda kármica de la desconfianza. Los textos prohibidos, a veces llamados apócrifos o gnósticos, los mismos que aludían a los arcontes como fuerzas internas que perpetúan la ilusión, a menudo aluden a trampas mentales o prisiones de sombra que el individuo construye para sí mismo, engañado por la falsa sensación de seguridad que promete el control. Son claves para la iluminación espiritual que este ciclo de esfuerzo constante impide en la alquimia interior. En este contexto, no se trata de transmutar el plomo en oro material, sino la desconfianza en confianza, el control en fluidez, el agotamiento. Es el reconocimiento de que el poder reside, no en la fuerza bruta de la voluntad, que intenta moldear el exterior, sino en la capacidad de alinear la propia frecuencia con la del universo. Los misterios ocultos revelan que la verdadera seguridad no reside en la rigidez de las defensas, sino en la flexibilidad de la entrega a lo que es, y a la sabiduría que existe en el flujo An. Esta es la gran ironía. En cuanto más intentas controlar, más incontrolable parece volverse el universo, ya que refleja tu vibración interna de caos y necesidad de orden impuesto. Es una paradoja que pocos perciben, atrapados en la narrativa de que más esfuerzo y más control son la solución, cuando en realidad perpetúan el problema. La sabiduría ancestral siempre ha susurrado que la liberación no reside en apretar más las riendas, sino en soltar y permitir que la corriente te lleve a un reino. Más allá de tu comprensión limitada, piensa en los antiguos sacerdotes egipcios y sus complejos rituales para controlar el Nilo, o los magos persas y sus intentos de predecir y manipular el destino. Buscaban el orden a través de un dominio externo, pero la sabiduría ancestral más profunda, presente en santuarios recónditos y enseñanzas susurradas, apuntaba a una maestría interior, a la maestría del propio ser. Esta maestría no se trata de forzar al río a cambiar su curso, sino de aprender a navegar sus corrientes con gracia y propósito, confiando en que el río te llevará a donde necesitas ir. Incluso si el destino no es el que tu mente limitada imaginó, ¿qué pasaría? Entonces, si soltaras las riendas, si permitieras que la energía cósmica fluyera a través de ti, en lugar de intentar dirigirla con mano de hierro, muchos temen el abismo que esto representaría, la pérdida de cualquier estructura, la caída en lo desconocido. Pero, ¿y si este abismo no fuera vacío, sino más bien el portal a un nuevo nivel de existencia, donde la necesidad de control se disuelve,
revelando una fuente inagotable de recursos y una profunda conexión con el flujo de la vida misma. Why? Si el verdadero poder residiera no en el control, sino en la liberación, este es el umbral del siguiente paso. Una invitación a trascender el agotamiento de la maestría y abrazar la plenitud de lo invisible, lo impredecible, lo ilimitado. Al trascender el deseo de controlar el flujo, nos abrimos a la esencia de la coherencia, a la armonía entre pensamiento, emoción y acción. Esto no es un mero acuerdo superficial, sino una sinfonía profunda donde la mente no lucha contra el corazón, y ambos se mueven al unísono con el impulso más puro del ser. Esto es lo que los antiguos maestros llamaban verdadera alquimia interior, la transmutación del plomo de la discordia interna en el oro de la autenticidad, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces son uno. La energía cósmica fluye a través de ti sin impedimentos, manifestando tu propósito más elevado con una fuerza invisible pero innegable. Sin embargo, existe un velo sutil, un punto ciego, que a menudo impide esta fusión sagrada. Es la trampa de la validación externa. La sociedad, en su afán de orden y conformidad, nos enseña a buscar el reflejo de nuestra verdad en los ojos de los demás, en la aprobación ajena, en ritos y dogmas impuestos. Creemos ser coherentes cuando nuestras acciones son aplaudidas, cuando nuestras emociones son confirmadas por el coro popular o cuando nuestros pensamientos se alinean con la narrativa dominante. Esto no es coherencia, es un eco, un espejo. En considera las enseñanzas gnósticas, a veces ocultas en textos prohibidos y perseguidas por las doctrinas establecidas. Hablaban de Ion Pleroma, un estado de plenitud y unidad, y de la chispa divina dentro de cada persona, atrapada en un mundo de ilusiones creado por fuerzas externas. La búsqueda de la iluminación espiritual por estos caminos implicaba disolver la creencia en estas ilusiones externas y reconocer la verdad interna, el conocimiento directo de lo divino dentro de uno mismo, independiente de cualquier validación, de un demiurgo o un orden terrenal. Al verdadero gnosticismo no le importaba la aprobación externa, buscaba la verdad en su estado más desnudo, y esencial en esta búsqueda de validación externa es lo que nos mantiene encadenados al ciclo de la repetición, la actuación y la insatisfacción. ¿Cuántas veces has silenciado la voz de tu intuición más profunda porque no se alineaba con lo que era aceptable? ¿Cuántas veces has actuado en contra de tu propio corazón para recibir elogios, reconocimiento o una seguridad ilusoria? Cada vez que haces esto, creas una fractura, una disonancia entre tus capas más íntimas y la persona que proyectas al mundo. Te conviertes en un instrumento desafinado, impidiendo la resonancia perfecta con la energía cósmica en la sabiduría ancestral, susurrada en los santuarios más remotos y en los misterios ocultos de las escuelas iniciáticas. Siempre ha señalado lo contrario, el autoconocimiento como única medida verdadera. Esto no es arrogancia o aislamiento, sino una autosuficiencia espiritual que te permite ser un faro, en lugar de una hoja arrastrada por el viento de las opiniones ajenas. Los antiguos oráculos, como el de Delfos, con su precepto «Conócete a ti mismo», no eran centros de profecía para el futuro externo, sino portales a la introspección, al descubrimiento del destino que yacía inscrito no en las estrellas, sino en el propio ser. Comprendían que la verdadera coherencia surge cuando no necesitas un eco para saber que tu voz es real. Para trascender este punto ciego, se necesita la valentía de despojarse de las máscaras moldeadas por la mirada ajena. Alquimia, interior, quemar lo falso, para que lo verdadero pueda emerger, sin adornos, sin necesidad de aplausos. Es un regreso a tu esencia, al punto donde tu mente, tu corazón y tus acciones danzan en perfecta sincronía, no para complacer a nadie, sino porque esta es tu naturaleza más elevada. Pero, ¿cómo podemos saber realmente si estamos libres de las cadenas de la validación externa? ¿Cómo distinguir la voz de nuestra alma de la voz de los ecos sociales que interiorizamos? A través de estos misterios ocultos del autodescubrimiento, es largo y lleno de sombras, y la siguiente capa a desvelar nos conduce a un terreno aún más resbaladizo, el de la resistencia final de la identidad. Ahora llegamos al umbral de una verdad incómoda, pero profundamente liberadora en la manifestación genuina. No reside en moldear el mundo a tu voluntad, sino en ser plenamente quien eres, sin importar el entorno externo, las expectativas de los demás o las tormentas que azotan el paisaje visible. Aquí es donde el yo, el ego, se revela como el guardián más feroz del portal. El último dragón a enfrentar antes de la verdadera iluminación espiritual. El ego no es meramente una voz de duda, es una fortaleza construida con los ladrillos de aprobaciones y miedos pasados,
una sombra que se proyecta en las paredes de tu percepción, haciéndote creer que tu existencia depende del reflejo en los ojos de los demás. Susurra que necesitas validación externa, que tu identidad es una construcción social, que sin el marco del reconocimiento, no eres nada. Esta es su resistencia final, pues comprende que al anclarte en tu esencia inmutable, tu soberanía interior se vuelve absoluta, y la necesidad de control o aprobación externa se desvanece como la niebla al sol. El ego teme su propia disolución, la alquimia interior que te transformaría de amo a sirviente de tu alma en la sabiduría ancestral, oculta en los misterios ocultos de tradiciones olvidadas. Siempre ha advertido contra este engaño. Los antiguos egipcios, por ejemplo, a través de sus textos de los sarcófagos y el libro de los muertos, no solo describían el viaje del alma después de la muerte física, sino, metafóricamente, el viaje de la conciencia a través de los velos de la ilusión mientras aún se vive. La pesada del corazón contra la sentencia de Mot no era meramente un juicio post-mortem, era una invitación diaria a alinear el corazón, el centro de la verdadera voluntad y emoción, con la verdad universal, despojándose del peso del ego y sus pretensiones. Un corazón ligero, libre de las ataduras de la identificación con lo transitorio, era lo que permitía el cruce a los campos de Eru, el paraíso interior. Otros textos, prohibidos, como los fragmentos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, revelan la figura del demiurgo, una entidad creadora imperfecta responsable de un mundo material defectuoso, y los arcontes, su sirviente, que intentan atrapar el alma humana en la ignorancia y la materialidad. Aunque a menudo se interpretan literalmente como seres externos, podemos ver en ellos una poderosa metáfora del propio ego y sus manifestaciones engañosas. Los arcontes serían entonces los patrones de pensamiento, las creencias limitantes y los apegos sociales que se alimentan de nuestra energía, alejándonos de nuestra verdadera chispa divina. Esta chispa es tu identidad intrínseca, la pura energía cósmica que reside dentro de ti, y el ego, en su resistencia final, busca oscurecerla, desviando tu atención hacia el desempeño y la aprobación en lugar de la autenticidad y la emanación. Este es el punto crucial, cuando tu manifestación emerge de quien eres verdaderamente, y no de lo que haces o posees. Te conviertes en un canal puro para la energía cósmica, un ser que atrae y refleja la realidad de tu ser interior. Es la cúspide de la alquimia interior en la transmutación del plomo de la identidad egoica en el oro de la esencia divina. La resistencia del ego se manifiesta como miedo al rechazo, a la insignificancia y a la pérdida de control. Crea un laberinto de autosabotaje, procrastinación y la búsqueda incesante de validación externa, porque su naturaleza es mantenerte atrapado en la ilusoria zona de confort de lo conocido, aunque sea una prisión de proporciones cósmicas. Un microcosmos de esa matriz de ilusiones, descrita por los antiguos Ampero. ¿Cómo discernir esta sutil voz del ego que intenta arrastrarnos de vuelta a los márgenes del reconocimiento social y material? ¿Cómo puede manifestarse plenamente la verdad de tu iluminación espiritual cuando existe esta constante lucha interna? El camino para desmantelar esta última resistencia no reside en la batalla, sino en la observación sin juicio, en la profunda comprensión de que el ego no es tu enemigo, sino un guardián desinformado, un eco distorsionado de un propósito mayor, y esta comprensión abre la puerta a un nuevo nivel de poder, uno que reside no en la fuerza, sino en la disolución silenciosa de lo que es falso. ¿Cómo, entonces, podemos despojarnos de este velo final, revelando la totalidad de quienes somos verdaderamente? ¿Y cómo puede esta revelación silenciosa reverberar a través de la propia trama de la realidad, manifestando no solo el yo, sino también el universo en su verdadera luz? Esta es la siguiente capa de la revelación silenciosa que disuelve lo falso. No es el fin, sino la puerta de entrada a reinos donde la realidad se teje incluso antes del pensamiento. Ahora entramos en los niveles cuánticos y divinos de la vibración, las capas más sutiles y poderosas de lo que llamamos existencia. A nivel cuántico, el universo se reorganiza, no en respuesta a tus deseos formulados, sino a la esencia vibratoria misma de tu ser. Piensa en esto no como una petición, sino como una emisión. Aquí, la alquimia interior alcanza su profundidad más radical, porque ya no estamos transmutando la identidad, sino sintonizándonos con la frecuencia misma de la creación. Los antiguos maestros, poseedores de la sabiduría ancestral, entendían que la forma sigue a la vibración, y la vibración primordial precede a la intención. Susurraban de la voz, del silencio, la palabra que precede a la luz, un concepto que resuena en diversas tradiciones, desde el Om védico hasta el bíblico, Fiat Lux. Pero ¿qué significa realmente esto? Significa que hay un nivel donde tu presencia, tu cualidad de ser, ya está emitiendo un patrón en el campo unificado de la energía cósmica. Y ese campo,
por su naturaleza receptiva, comienza a reconfigurarse. En consecuencia, imagina que el universo no es un repositorio pasivo de recursos a explotar, sino un espejo infinitamente sensible, que refleja no lo que crees querer, sino lo que eres en tu vibración más íntima. Los misterios ocultos de sociedades como la Orden Hermética del Alba Dorada y los alquimistas medievales no se limitaban a transformar metales, sino a despertar esta resonancia interna, a afinar el instrumento humano para que pudiera vibrar al unísono con las leyes universales. Sabían que la verdadera magia no era una manipulación externa, sino la sincronicidad interna que generaba una reorganización externa sin esfuerzo. Hay pasajes en ciertos textos prohibidos, a menudo escritos en códigos simbólicos para proteger su conocimiento de mentes no preparadas, que describen rituales de silencio creativo, donde el practicante vaciaba la mente de toda forma y deseo, permitiendo que la vibración pura del yo soy se manifestara. Este es el punto donde la iluminación espiritual trasciende el mero entendimiento para convertirse en un estado de ser funcional, donde la realidad se doblega a tu vibración incluso antes de que surja un deseo consciente. No se trata de hacer algo, sino de ser algo en su esencia más pura y más allá de este reino cuántico. Encontramos el nivel divino, el ápice donde la necesidad misma de manifestación se disuelve. Este es el punto de la totalidad, donde no hay carencia, ni deseo, porque todo ya es. Anies es la unión con el todo, un estado de conciencia pura e indiferenciada, donde la dualidad cesa y el yo individual se fusiona con el ser cósmico. Los sabios, al describir el nirvana, el moksha o la unión con el Tao, señalaban esta realidad más allá de la manifestación. No es un lugar al que vas, sino un estado que reconoces. En él, la alquimia interior culmina. El plomo no solo se transmutó en oro, sino que el oro se disolvió en luz, en la fuente de toda materia y antimateria. Los misterios ocultos revelan que en este nivel, la energía cósmica no es algo que manipulas, sino algo que eres. La sabiduría ancestral enseña que este es el verdadero hogar del alma, donde la iluminación espiritual es completa, sin rastro de sombra o ilusión. A la pregunta, entonces, no es como manifestar más o mejor, sino como trascender la necesidad misma de manifestación. ¿Cómo podemos alinearnos tan profundamente con la vibración pura del ser que la realidad se pliega por sí misma, no como una herramienta de nuestro ego, sino como un reflejo inherente de nuestra esencia divina? ¿Y qué sucede cuando incluso esta necesidad se desvanece y la plenitud es la única verdad? Es una paradoja que desafía la mente lineal, una invitación a la experiencia directa que los textos prohibidos rara vez se atreven a describir abiertamente, prefiriendo el lenguaje de la metáfora y el enigma. Lo hacen porque las palabras fallan. Este es el umbral de una nueva percepción, donde el ojo no busca, sino que ve. ¿Qué puertas se abren cuando operas desde un estado donde la realidad ya está manifiesta en su plenitud, antes de cualquier deseo? ¿Cómo altera esto nuestra interacción con los propios hilos del destino? ¿Y qué significa realmente ser el artesano de la propia realidad, cuando incluso la herramienta se disuelve en la mano del Creador? Y así, llegamos no a un final, sino a un nuevo comienzo de comprensión. El verdadero artesano de la realidad no solo empuña herramientas, se convierte en la fuente misma de donde fluye toda la realidad. La revelación última es que el poder que buscas no está fuera de ti. Es la esencia luminosa de tu ser, siempre completa, siempre abundante. ¿Cómo cambia este profundo cambio de percepción tu experiencia diaria de la realidad? ¿Y qué significa realmente manifestar desde un estado de presencia pura y sin esfuerzo? Comparte tus percepciones más profundas en los comentarios a continuación. Si este viaje a las verdades ocultas ha resonado con tu alma, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete para descubrir más cosas profundas y compártelo con aquellos que estén listos para despertar. Para nuestra próxima exploración, en el tejido de la existencia, te insto a ver, revelando la mente cuántica, más allá del pensamiento y la forma. Hasta entonces, que tu luz interior guíe tu camino.